Yo al igual que Eduardo me siento también un poco como un bicho raro y él contaba varias cosas que pueden conectarse y yo creo que les voy a contar una historia que por lo menos para mí es súper bonita, que a mí me ha cambiado, por decirlo, mi historia de antes y después de lo que yo hacía y creo que es una historia que por lo menos a muchos nos ha tocado, posiblemente algunos la conocen y si no la conocen hoy la van a conocer y van a conocer un poquito del trasfondo. Pero yo vengo a contarles un poco de ese storytelling para que ustedes se lo puedan llevar para sus empresas, para su vida, cómo lo pueden comenzar a contar y cómo puede esto funcionar, digamos, para hablar de sostenibilidad. Y es un poco esta campaña que nosotros encontramos y fue un punto débil que identificamos para comunicarle al mundo. Y en ese momento lo he llamado yo cuando la naturaleza habla, cómo el storytelling puede transformar la sostenibilidad. Algunos de ustedes yo creo que vieron este video. Algunos lo vieron en noticias, unos comenzaron a verlos en redes sociales, otros lo recibieron por un grupo, pero volviéndome un poquito a la historia de este video y demás, nosotros lanzamos esta campaña en la Esfera de Las Vegas en noviembre del año pasado y cuando la lanzamos en la Esfera de Las Vegas, pues una de las primeras reacciones que vimos con el equipo es que la gente comenzaba a compartir lo que estaba pasando en la Esfera de Las Vegas sin que nosotros lo hiciéramos. Nosotros simplemente habíamos hecho un posteo, pero la gente auténticamente estaba grabando esto, la gente que estaba en Las Vegas comenzaba a grabar lo que estaba pasando, sintiéndose orgulloso de su bandera colombiana, sintiéndose orgulloso de que estuviéramos mostrando los paisajes. Y una de las primeras conversaciones que teníamos con el equipo es, oiga, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente comienza a hacer esto? No sabíamos el resultado que íbamos a tener, ahí solamente era el lanzamiento. Ahora, yéndome un poco al resultado, que ustedes posiblemente recibieron alguno de estos mensajes, pues anecdóticamente con uno de los project managers del equipo me dice un día, oye Nico, no sabes lo que está pasando y es en el grupo de la familia de una amiga mía recibieron este mensaje. Una amiga con la cual no hablo hace mucho tiempo y con la cual no tiene nada que ver con publicidad. Yo le digo, wow, no sabemos quién puso el mensaje, no sabemos quién lo hizo, pero curioso y chistosamente 2 días después en el grupo de mis amigos también estaba. Y cuando comenzamos a hablar entre nosotros, entre el equipo y entre la agencia, pues comenzamos a darnos cuenta que esto estaba pasando, que esto estaba en varios grupos de familias, amigos, chistosamente decimos en el grupo de las tías, ya habían comenzado a compartir este video que decía ganamos León de Oro en Cannes con este video de Colombia. Para los que no conocen un poco de publicidad, Cannes Lions o Cannes, este León de Oro, es como el Oscar en el cine, es uno de los premios más importantes y pues lo estábamos logrando con esta campaña, que ya les voy a contar un poquito el trasfondo de esto para que ustedes puedan entender por qué estaba pasando. Pero arranqué por el final un poco para decirles que si nosotros sabemos utilizar esa narrativa o ese storytelling, pues al final los resultados llegan por sí solos. Era una campaña donde nosotros no estábamos esperando que de alguna forma nos sintiéramos propios de ella, sino que colombianos la transformáramos, sino que era una invitación del mundo a conocer Colombia. Ese era un poco el trasfondo de la campaña. Pero al final también, y se los cuento, digamos ahorita 20 de julio, sacábamos otra campaña totalmente diferente, pero la gente seguía compartiendo esto, o sea, los números de compartir este video en 20 de julio, sintiéndose orgulloso de la naturaleza de lo que tiene Colombia, eran impresionantes. Entonces por eso quería arrancar un poquito, cómo esa historia que nosotros tenemos, pues al final puede repercutir en cosas como estas, depende un poco cómo nosotros que sepamos contarlas. Arrancando desde ahí, entonces, pues quiero contarles que nosotros en el día a día estamos llenándonos de información de todo lo que hacemos, todo lo que ustedes están haciendo en este momento, lo que están escribiendo, lo que están haciendo en el día a día, le están entregando un montón de información a todo el mundo, a Google, a Meta, a Instagram, a la televisión, y se los digo por experiencia propia, uno a veces no sabe toda la información que entrega, pero en publicidad hay un millón de información, es decir, yo puedo saber lo que una persona está buscando en 15 minutos, puedo identificarla a tal punto de llegar directamente a esa persona. Pero ¿qué pasa con toda esa información y todos esos datos? Los datos no cambian comportamientos, eso es lo importante. Si nosotros nos quedamos con los datos, vamos a quedarnos ahí. ¿Qué es lo importante? Utilizar estos datos para contar algo. Lo importante es transformar el comportamiento con la historia que contemos. Eso es el storytelling, utilizar la narrativa de estos datos y contar una historia que genere emoción, que genere conexión con las personas y que transforme una realidad. Eso es lo más importante. Y digamos en nuestra industria en ese momento y un poco,
¿Qué necesitamos? De la creatividad, repensar el futuro y repensar el presente y transformar el futuro. Si nosotros seguimos haciendo publicidad, seguimos haciendo creatividad solamente para vender, sin un trasfondo y sin un propósito, pues al final nos vamos a quedar ahí. Y es un poco las campañas normales que vemos en el día a día, las que vemos en televisión, las que queremos seguir comprando, pero cuando nosotros hacemos con un propósito y un trasfondo, contando algo, genera emoción. Y esa emoción al final termina generando una acción. Y esa acción termina generando en resultados. Entonces yo quiero contarles un poco la historia de El País de la Belleza. Es un poco, digamos, ese concepto o esa narrativa o esa primera historia que desde ProColombia comenzamos a contar, y es: Colombia decide vivir de su belleza. Pero cuando hablamos vivir de su belleza, ¿qué es vivir de su belleza? Es hablar no solamente de los paisajes y la belleza que tenemos, es hablar de esa cultura que tenemos ancestral que mucha gente no conoce, es hablar de la música. Muchos de nosotros no conocemos, digamos, la historia de toda la música que tenemos. Un solo ejemplo está la champeta. La champeta es esa música que conocen ancestralmente como sanadora para el alma, y que para algunos dice: oiga, pero yo solo la veía como un género nomás. Pues hay un montón de cosas por descubrir y por contar sobre Colombia, saberes ancestrales como curación, digamos, que tienen estos indígenas a lo largo de los años y que nosotros mismos no conocemos, bien sea por ignorancia o porque no ha sido comunicada. Todos estos destinos ocultos que tenemos por mostrarle al mundo, que también nosotros no conocemos, y se los digo por experiencia propia. Cuando fui al Güejar y conocí esta experiencia, dije: wow, esto es impresionante que nosotros lo tengamos y que posiblemente no había sido descubierto o no ha sido contado o no se había vuelto una moda. También puede ser, pero tenemos Cañocristales, tenemos los Montes de Mavecure, tenemos un montón de cosas para contar. ¿Cómo nosotros contábamos esto? Pues lo íbamos a hacer a través de la belleza, y lo vamos a través de esa narrativa que era El País de la Belleza, que al final se iba a volver una economía regenerativa. ¿Cómo nosotros a través de esa belleza podíamos generar sostenibilidad y de alguna forma traer turismo? Todo nace, digamos, a través de esta historia que comienza un equipo creativo y un día llega y nos dice: oiga, la gaviota Franklin vuela desde Estados Unidos a los paisajes de Colombia durante 2 meses todos los años de su vida. Eso era lo primero que nos contaban ellos. Y después nos dicen: George, que también vive en Estados Unidos, jamás ha volado a Colombia. Y ahí todo el mundo comienza a pensar: ¿qué está pasando? ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo otro? Y una de las primeras incógnitas que ellos nos plantean y nos dicen: oiga, ¿será que los animales saben algo que los humanos no sabemos? ¿Qué puede ser? ¿Qué es? Y comenzamos a investigar y comenzamos a encontrar, y llega un primer dato, que es el primer dato que hace y cambia esta historia. Colombia es el 4.º país más visitado por animales o especies migratorias, pero es el número 50 visitado por humanos. ¿De dónde sale todo esto? Cuando nosotros vamos de viaje o cuando queremos ir a otro país o queremos ir de vacaciones, tenemos infinidad de opciones. Tenemos New York con el Times Square, tenemos París con la Torre Eiffel, tenemos Madrid, si queremos ir a Tokio, si queremos ir a los Alpes suizos, tenemos una infinidad de opciones, y ese es uno de los primeros problemas que tiene el mundo. Oiga, ¿yo a dónde voy a ir? ¿Qué quiero hacer? Y posiblemente por eso estamos en el número 50. Pero cuando uno encuentra un dato diferente, y es que las especies migratorias nos visitan todos los años y eso nos hace el 4.º país más visitado, quiere decir que la naturaleza o los animales conocen algo que no. Entonces, es importante, digamos, cuando hablábamos de datos y cuando hablábamos de storytelling, tener un dato que transforme, que conecte, una verdad poderosa. Si nosotros encontramos esa verdad poderosa en nuestra historia, de ahí puede partir todo. Nosotros ya la teníamos y era esta. Si nosotros tenemos una verdad poderosa que transforme y que genere conexión y emoción, podemos contar una historia que llegue a demás personas. Pero como posiblemente algunos de ustedes no conocen toda la campaña, les voy a contar un poquito súper rápido y ya se las voy a mostrar. Esta es una primera campaña que nosotros titulamos Donde la naturaleza guiaba el marketing. Es decir, la naturaleza nos decía a nosotros qué hacer y no nosotros estábamos guiando a la naturaleza. ¿Qué hicimos? Ya sabíamos que las especies migratorias venían a nosotros, que éramos el 4.º país. Pues comenzamos a traquear todas esas especies migratorias. Comenzamos a ver cuándo llegaban al país, cómo llegaban, en qué momento y a qué destinos estaban llegando. Y lo que hicimos de alguna forma, para ponerlo en términos coloquiales, pues los volvimos influencers. Cogimos estas aves, cogimos estas especies y les dijimos: ustedes tienen la voz y ustedes son los responsables de invitar al mundo a que conozcan Colombia. Entonces, cada vez que una especie migratoria llegaba a Colombia, llevaba un mensaje diferente al mundo y le decía: mira desde la perspectiva que yo estoy viendo este país y ven a visitarlo. Y esto también lo hacíamos obviamente a través de promociones, a través de mostrar diferentes destinos. Teníamos una ventaja enorme, y es que pues todas estas especies migratorias no solo llegaban a un destino tradicional como Cartagena, Bogotá o Medellín,
llegaban a diferentes destinos como el Amazonas, llegaban a destinos como La Guajira y nos permitía mostrar todos los territorios de Colombia. Eso era, digamos, una ventaja enorme. Y pues también un poco a veces la gente va a decir, oiga, primero se estaban aprovechando los animales, pero además estaban concentrando todo el mundo en una zona de avistamiento. No, teníamos que hacer algo, era también cuidar un poco la naturaleza. ¿Qué hacíamos? Toda esta medición y todo este traqueo nos permitía identificar a dónde llegaban la mayoría de especies y nos permitía tener un equilibrio para que el mensaje fuera adecuado. Uno, no solo hacia la audiencia, porque le estábamos hablando a una audiencia internacional, le estamos hablando a audiencias internacionales, sino también para mantener un equilibrio. Pero como ustedes, y puede que algunos lo hayan visto, este es el caso, otros no, así que se los voy a dejar para que puedan entender un poco más de lo que les estoy hablando. Colombia, un paraíso lleno de maravillas naturales. Es el cuarto país más visitado del mundo, pero por animales. Sin embargo, para los humanos, Colombia solo ocupa el puesto 50 entre los destinos turísticos globales. Parece que los animales saben algo que los humanos no. Por eso usamos a los mayores viajeros de la naturaleza para revelar la belleza oculta de Colombia al mundo. ProColombia presenta Humanimal Tourism, una campaña turística global que aprovechó los patrones en tiempo real de los animales migratorios para mostrar la belleza única del entorno natural a los ecoturistas. Al combinar el seguimiento en tiempo real y la tecnología satelital, mapeamos los viajes de cientos de especies migratorias a Colombia. Gracias a esta información, se incorporó a nuestra base de datos el movimiento de cientos de animales, detallando las fechas y sus lugares exactos de llegada al país. Una vez se notificaba su llegada, se creaban en tiempo real promociones personalizadas de los animales, invitando a los turistas en todo el mundo a conocer el lugar donde se encontraban y que se enviaban segmentadas de acuerdo a los datos de las preferencias de los viajeros. El equilibrio es crucial para los hábitats naturales de estas especies. Por eso, cada vez que los lugares turísticos alcanzaban su capacidad máxima, se suspendían las actividades de promoción para proteger ecosistemas y sus habitantes. It was incredible to follow the animal journey and to visit such a magical place as Colombia. Para amplificar el impacto de la campaña, mostramos las especies migratorias de Colombia en la esfera de Las Vegas, generando conversación sobre la biodiversidad única del país y su atractivo para los viajeros. Humanimal Tourism, demostrando que los animales son los turistas que conocen el planeta mejor que nosotros. Creo que el caso cierra y lo dice muy bien y es, creemos que los animales son los turistas que mejor conocen el planeta que nosotros. Y eso es otra de las verdades que habíamos identificado. Cómo a través de estos animales que conocen más el planeta podíamos contar la historia. Yo ya les dije, traqueamos más de 1.200 especies. ¿Qué hacíamos? Más de 600 mensajes en 5 idiomas para poder llegar al mundo y que la gente descubriera que Colombia es mucho más de todo lo que tenemos que por mostrar. Y comenzamos a mostrarle eso al mundo. Comenzamos a través de este tipo de videos mostrarle todos los paisajes y toda la belleza que tiene Colombia para poder ofrecerles a ellos. Todo eso a través de algo que era un concepto que es el país de la belleza. Y un poco acá van a encontrar el impacto de la creatividad. Cuando nosotros sabemos contar esa historia tenemos este impacto. Datos, digamos, algunos ya los vieron en el caso, pero logramos un crecimiento del 64% de viajeros. Primero, es una cifra que nosotros no estábamos esperando cuando hablamos de crecimiento de viajeros, son cifras de miles o de millones de personas, es decir, estamos hablando de que un 64 es bastante alto versus el año pasado. No lo esperábamos, pero eso es gracias a esta historia que comenzamos a contar y vimos en resultados como estos. 30 países alcanzados, uno dice, bueno, 30 puede sonar una cifra pequeña, pero digamos desde nuestra historia, la campaña siempre ha estado enfocada en 13 países. ProColombia siempre ha estado enfocado en el turismo en 13 países. ¿Por qué 13 países? Uno, por la data, por la historia de las que llegan acá. Dos, por conectividad aérea, que es súper importante. Yo le voy a hablar a una persona que no deba tener que hacer 2 o 3 escalas, sino una persona que tiene que hacer una escala directa. Y por eso estamos hablando a 13 países. Y ese fue el mensaje que nosotros concentramos. Pero al final, gracias a la viralidad y a la voz a voz, terminamos llegando a más de 30 países. Esta cifra que es astronómica y que nosotros tampoco la imaginábamos, llegamos a tener free press de $42 millones. Cuando uno dice, ¿cómo así free press? Pero si ustedes tenían una pauta, ustedes tenían cosas pagas, sí, nosotros teníamos una pauta. Nosotros estábamos pagando cada vez que un animal llegaba a Colombia, pagábamos una pauta para llegar al mundo,
para llegar a España, para llegar a Alemania, para llegar a Estados Unidos, con un mensaje. Pero en ningún momento nosotros estábamos pagando a medios, no estábamos pagando televisión, no estábamos pagando entrevistas, no estábamos pagando a radio. Y cuando comienza a salir la campaña, cuando comienza a hablar los animales de alguna forma y le comenzamos a dar voz a la naturaleza, al planeta como tal, pues comienzan elementos como CNN a buscarnos, comienza la W a entrevistarnos, comienza Fox News a escribir un artículo. Y así comienzan un montón de medios alrededor de todo el mundo a escribir sobre esta historia que estábamos contando pues acerca de Colombia, el país de la belleza. Entonces por eso digamos que este es uno de los datos que me parece más importantes. Y 300 millones de impresiones, pues digamos que ya es como el alcance que podemos llegar a tener. ¿Por qué esta historia digamos es exitosa de alguna forma? Y son estos 3 puntos. Teníamos una verdad poderosa que es el cuarto país donde más llegan especies migratorias. Generábamos un cambio de perspectiva, es decir, estábamos hablando desde la perspectiva del animal, ya no estábamos hablando desde la marca, no estábamos hablando desde Colombia, sino le estábamos dando la voz a la naturaleza para que ellos contaran la historia y estábamos generando un impacto emocional a través de la naturaleza, a través de los animales. Si nosotros no logramos generar ese impacto emocional, no vamos a generar acción, no vamos a conectar con el público. Una buena historia no solo construye marca, construye propósito, y recuerden que el propósito es el motor de todo lo que nosotros queramos hacer. Ustedes tienen miles de historias por contar, tienen miles de cosas por mostrarle al mundo, pero si ustedes no tienen y no lo cuentan a través de ese propósito con una historia adecuada, posiblemente no va a generar la acción que ustedes quieran tener. Por eso quiero dejarlos con estas 3, digamos, recomendaciones que en mi experiencia y de esta campaña han sido súper valiosas en el tema de storytelling. Primero, escuchar antes de hablar. Lo que les decía al principio, la data tiene voz, pero si nosotros solo lo dejamos en un dato, no va a transfigurar, es decir, no vamos a llegar a algo más. Hay que saberla oír, hay que saberla analizar y hay que saber contar sobre ella. Cambiar el protagonista. Si nosotros dejamos de hablar desde la marca y le damos la voz a la naturaleza, al medio ambiente, a la comunidad y a otro tipo de cosas diferentes a nuestra marca, vamos a cambiar lo que queremos contar. Y hagamos que importe, tengamos emociones, contemos acciones que generen emoción y que conecten a las personas. Colombia eligió cambiar su narrativa. Y su narrativa en este momento es el país de la belleza. Y ustedes también lo pueden hacer desde el punto de vista que quieran hacerlo a través del storytelling. Solamente tienen que encontrar una verdad poderosa que conecte y que genere emoción. Porque es posible seguir creciendo cuidando, que fue lo que hicimos. Es posible transformar diferentes realidades y es posible brillar siendo auténticos. Muchísimas gracias.